Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión les queremos compartir las bondades, los beneficios, las ventajas de conocer test, o más que el test, sino la habilidad de el enneagrama. Entonces, en esta ocasión, este video lo estamos elaborando porque es la evaluación final de la materia de medición y evaluación que nos impartió la maestra psicóloga Diana Espino en la Universidad Virtual Centro Cultural Universitario. Entonces, en esta ocasión, ya después de haber presentado la portada, ahora sí, paso a presentarles a Alonso Rascón, amigo, colega, es músico, buenísimo músico y sobre todo es muy inteligente, es de las personas más sabias que conozco y en esta ocasión pues él sabe mucho de este tema maravilloso que es la sabiduría del enneagrama. Entonces, él nos va a platicar de cuáles son las ventajas de conocer este tipo de, más que todo test, que no viene siendo un test, sino es un compendio de varios tests, pero sí el poder identificar este tipo de personalidades y de ahí podernos colocar nosotros, nos sirve como crecimiento personal, pero también en el área de la psicología nos puede servir para ubicar a pacientes y saber cuáles podrían tener sus tendencias, ya sea de reacción, no reacción, de emoción, no emoción, incluso si pueden llegar a tener tendencias de desarrollar algún tipo de trastorno, ya llámese conductivo o llámese cualquier otro tipo de trastornos. Aunque son test algo generales, si realmente quieres dedicarte a la ubicación de la persona y sobre todo no nada más la ubicación, sino la empatía, lograr hacer esa conexión para poder comprenderla, pues es una herramienta indispensable. Entonces, Alonso. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Entonces, ¿tú cómo diste con el enneagrama o por qué te llamó la atención el aprender de esta teoría, se podría decir? Mira, la base del enneagrama yo la empecé a estudiar porque me gusta lo que es el lenguaje matemático de los números y en base a mis investigaciones numerológicas llegué a conocer al enneagrama en la parte de las matemáticas vorticiales y cómo el universo se desenvolvía o digamos le podía uno dar lectura, una forma de lenguaje, digamos, a través de los números en su modo vorticial. Entonces, parto de ahí, es de donde comienzo a conocer el comportamiento de los números, en este caso sería la base decimal, que también es la que utilizamos pues modernamente para casi toda la aplicación matemática. Y es como empiezo a ver también las distintas modalidades, aplicaciones que se le puede dar después de partir de esa base que es puramente matemática vorticial. En este caso, pues la aplicación psicológica que está bastante ligada, relacionada a esta base vorticial. Muy bien, y para uno que es acá cristiano, ¿qué son las matemáticas vorticiales? Bueno, en este mundo estamos acostumbrados a utilizar las matemáticas lineales, que son las que vemos pues desde que empezamos en la escuela, que nos muestran lo que es la aritmética, la geometría y demás. Todo este desarrollo es conocido como matemáticas lineales. Luego, la matemática vorticial viene en un funcionamiento que en vez de partir de ese punto a otro punto, su modo lineal, la parte vorticial es parte de un punto y el movimiento empieza a hacer giro y es donde entran, por ejemplo, la conocida secuencia Fibonacci o lo que se le llama el número áureo, que es una manera de conocer cómo la información que viaja a través del universo, la manifestación de la materia
y el comportamiento de la naturaleza se va dando con toda esta matemática de fondo, con ciertos patrones que puramente son vorticiales o se pueden ver de esta manera igual. Muy bien. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo puntos bien interesantes, ¿no? De que no nada más como en el inicio de la psicología, ¿no? Un filósofo pensó que no nada más éramos mente, sino que mente, que diga cuerpo y acciones, sino que incluso también ya había otras cuestiones, ¿no? Como la cuestión del alma o la psique, como se le decía en ese entonces en la antigua Grecia. Y es bien interesante ver cómo va ligando también esa parte de la energía del universo que va aterrizando también en las personas, porque al final de cuentas todos somos energía y todos actuamos, sentimos y procesamos la energía, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo a través de toda esta estructura matemática, que incluso en varios puntos en los que me documenté, decían que no tenía tanto soporte matemático el enneagrama. Si lo vemos por matemáticas lineal, pues sí, o sea, no tiene a lo mejor mucho, más sin embargo tiene muchísimo más soporte por las cuestiones de que son cálculos ya más profundos, como tú dices, ya a través de cuestiones de energía, ¿no? O algo así como en el principio de la filosofía. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería la finalidad de aprender o de estudiar el enneagrama? ¿Como uno como individuo o ya como profesional de la salud? Pues podemos partir desde tener el conocimiento de nuestra propia persona. Cualquiera puede tomar información acerca del enneagrama para conocerse a sí mismo sin tener que ser profesional, sin tener que haber tenido que conocer acerca del tema ni ser un experto. Igual si lo quieren tomar de una manera profesional, pues sí pueden investigar más, andar en el tema y utilizarlo como una herramienta más, sin tener que precisamente casarse con el enneagrama y querer traducirlo todo a este tema, sino simplemente tenerlo como una herramienta más de trabajo que nos puede servir, o igual te digo, como las personas que quieren conocerse de una manera mejor para desarrollarse y desenvolverse individualmente, como también socialmente y en muchas áreas, no, pues digo, igual no necesitan ser unos expertos y también les puede servir. Muy bien. Algo que me llamó mucho la atención ahorita que estaba platicando con Alonso, antes de grabar el video me comentaba que tiene del enneagrama de la figura que ustedes podrán ver aquí en la portada del libro, que es esta figurita de aquí. Ahí se van colocando las personalidades, ¿no? 9, 1, 2, bla, 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 ¿no? Todo el resto de las personalidades. Entonces él me platicaba que primero, para poder hacer un test, necesitas primero chutarte todo lo de la personalidad. Por ejemplo, que yo ya me apropié un poquito de tu libro. Por ejemplo, si empiezas con... Bueno, tienes que leerlo todo primero. Pero supongamos, ya terminaste de leer a profundidad lo que vendría siendo la segunda parte, que viene siendo los 9 tipos de la personalidad. Terminaste de leer la primera parte, ¿no? Entonces, terminas de leer aquí la primera parte, te va mencionando como las generalidades o las primeras características que debe de tener la persona. Tú, por ejemplo, si ya eres profesional de la salud y ya de alguna manera tienes el conocimiento previo del enneagrama, bueno, pues ya más o menos en base a las actitudes que me está mostrando la persona, lo calculas y dices, bueno, vamos a ver si es cierto. Y ya le puedes aplicar directamente el test que tiene que ver con la personalidad, que en este caso sería la personalidad 1. Entonces, vienen preguntas, tú las vas calificando del 0 al, que diga del 1 al 5, dependiendo, sin 1 para no muchas veces, 5 para muchas veces, y son 15 preguntas de cada test. Entonces, las respuestas tú las vas a encontrar al final o del siguiente tema, que en este caso aquí dice que al final del capítulo, o sea en la página 162, encontrarás las respuestas para el test que hiciste en la 138, pero se tiene que tener el conocimiento de la personalidad
para que puedas aplicar el examen. Como dice Alonso, de manera personal yo puedo leer el libro y ya puedo ir contestando cada examen y ya puedo decir, no, pues que soy tipo 4, tipo 5 o 4 a las 5 a la 3, dependiendo de la información que está manejando el libro. Pero no nada más maneja este tipo de información. Ahorita me comentabas que hay tipos de triadas o como tipo de agrupaciones de las personalidades. Platícanos de eso. Sí, mira, bueno, sabemos que el eneagrama se basa en dividir 9 personalidades dentro de los dígitos conocidos del 1 al 9, pero aparte maneja características en ciertas agrupaciones dependiendo de varios comportamientos, como son los grupos armónicos, los ornevianos, o también saber el grupo de la triada básica, que es el instinto, el pensamiento, el sentimiento, y cada una de estas características va haciendo grupos que generalmente son de tres personalidades. Y tenemos aparte lo que se le llaman las alas, que una vez que está detectada una personalidad, los números que están a sus lados forman las alas. Y entonces ya simplemente no vas a hacer un número, por ejemplo, una personalidad 3, pero aparte vas a decir, bueno, soy 3, mis alas son los números que tengo a los lados, que es el 4 y el 2. Ahora bien, soy 3, hay recorridos, mi avance, pues checas hacia dónde va el avance. En cuanto a la estructura aquí del eneagrama dice cómo es el avance de cada número. Y ya me dice, bueno, 3 avanza al 6 para empezar. Y hay que ver esas características que le ayudan al 3 para avanzar. Desde viendo las de que tiene el 6. Entonces, también puedo ver el grupo armónico, que por ejemplo en este caso el 3 es su grupo armónico, sería el 1, el 3 y el 5, que se le llama los de competencia, y ver cómo se comportan los grupos de competencia. Dentro de los ornevianos es otro estudio que saca otros grupos y serían grupos de 3 igual, que sería por ejemplo son los sumisos, serían los reservados, y luego serían los grupos, los Reactivos. Sí, los en el que pertenecen está el 7, el 8 y el 3. Déjame, ahí te digo rápido cuál era. Y dentro de los grupos ornevianos, pues podríamos ver también el comportamiento de los números dentro de cada uno. Serán los combativos. Sí, combativos. Yo que es que peleoneros. Los peleoneros. Ahí andaba yo. Sí, estos grupos que se le llaman los ornevianos. Es por el estudio que, pues por el quien hizo el estudio más que nada, pues de ahí procede el nombre, pero igual está en un proceso que a lo mejor todavía se pueden sacar más triadas, más comportamientos de los números, porque pues esto, manejarlo con números, de repente pues tendemos a lo infinito, entonces todavía tiene mucho por descubrirse. Son matemáticas puras. Algo que me gustó mucho que me estaba platicando ahorita Alonso es la manera en cómo se estructura el eneagrama. El eneagrama en sí fue como un compendio de información que los que originalmente los estructuraron o que más bien agarraron las bases fueron los jesuitas, ¿no? Pero después, ¿quién llegó para darle como que más formalidad a este tipo de estudio? Sí, pues ese grupo que mencionas es modernamente el que lo comienza a manejar, a hacer estudios, y es el que lo da a conocer en la manera moderna. Si nos vamos hacia atrás en la historia, el que puso la estructura del eneagrama desde lo que es el símbolo, lo conocemos desde Gurdjieff. En el sufismo lo manejaba de una manera muy espiritual, y él es el que dio a conocer el eneagrama, digamos, en estos tiempos.
Sin embargo, sus bases en cuanto al manejo de los números está muy familiarizado con culturas muy antiguas. Nos podemos ir hasta Mesopotamia o Egipto incluso. Y ellos ya manejaban ciertas numerologías muy relacionadas al conocimiento del enagrama en la actualidad. Entonces, si se fijan, realmente no es como decir, ay, es un test creado, sino que realmente es un test o son varios tests que incluso no nada más aquí está la estructura de que termino de leer la personalidad, viene un test y nomás ese existe. No, hay varios respaldos, hay varias estructuras, incluso hay un test que lo puedes hacer vía internet que tiene 144 reactivos y en base de ahí vas sacando qué número de personalidad tienes. Ojo, aquí sí hay que ser muy conscientes, muy pulcros y sobre todo súper éticos de que si por ejemplo yo me vuelvo muy diestra para aplicar el eneagrama, yo no puedo estar como terapeuta clasificando, no, es que este es un 1 y es que yo no me llevo con los 1, no, este paciente no lo recibo porque es 1. No nos podemos casar con esa idea, sino como decía Alonso, es una herramienta más que nos permite poder diagnosticar de una manera diferente, porque incluso si tenemos algún paciente que le llama mucho la atención las cuestiones espirituales y todo, bueno, pues el eneagrama es una excelente opción, o incluso alguien que sea altamente matemático o que sea muy listo de escuela puede servir, ¿no? Algo que también me estaba platicando ahorita Alonso, y acá ya me robé tantito el libro, ya es por ejemplo con lo de las estructuras del examen. Si se fijan, son 15 preguntas llanas y simples, así como por lo general me consideran una persona seria, insensata y ves dicho y hecho todo, supongo que lo soy. Tú ya de ahí puedes clasificarte o más bien poner, si sí es muy cierto, pues un 5. Y así vas agregando puntuación a cada pregunta. Al término sumas todos los puntos y dependiendo del valor que te dé, pues ya te vas clasificando tú. Por ejemplo, si hiciste el test y te dio de 40, no sé, un 48, te buscas en la tablita y aquí encuentras, ¿no? De 45, de 30, no miento, de 45 a 60 y ya ves ahí la posible clasificación, que en este caso sería, es muy probable que tengas un componente 1. Incluso si tuvieras 75, o sea, todo 5, dice, es muy probable que seas tipo 1, pero podría ser otro si este lo encuentras demasiado limitado. O sea, sé como que no te deja la estructura así como, no es que sea un test ambiguo, no, sino que te dice, ok, esto es tu resultado, más sin embargo, hay más factores que evaluar. Entonces, se me hace muy padre la estructura que maneja este tipo de test, puesto que no te está encasillando a que es que eres esto y esto y esto es. Más sin embargo, te da una muy buen norte con respecto a la identificación de la personalidad. Por ejemplo, ahorita ya con respecto a las personalidades y todo, yo te preguntaba si a través del eneagrama yo puedo de alguna manera deducir o más bien sacar a relucir si la persona puede desarrollar un tipo de trastorno. ¿Crees que se pueda? Sí, sí pueden desarrollar ciertos trastornos, pues personalidades específicas, ¿no? Entonces, dentro del eneagrama no lo descarto y nos daría hasta cierta facilidad para encontrar algún problemita con cierta persona, conociendo muy bien su base personal desde si es una persona instintiva, si es reactiva, si maneja el mundo más desde lo mental, desde su lógica, y ver cómo pueden desarrollar algún tipo de trastorno. Incluso lo podemos ver también a nivel físico. Ciertas personalidades pueden tener tendencias más fácil, por ejemplo, a la obesidad, y la podemos detectar, ¿no? Y también trastornos de diferentes tipos. Entonces, igual te digo, es la herramienta, no es con lo que vas a hacer todo el trabajo, ¿no? Pero sí es una muy buena ayuda para el trabajo
pues del psicólogo yo digo que sí debería de tenerlo ahí dentro de su cajoncito de, sí, de herramientas, de posibilidades y decir, bueno, ahora voy a agarrar tantito de aquí del enneagrama y me va a servir para detectar ciertos temas y ya puedo aplicar los demás. No está peleado con ninguna disciplina ni con ninguna otra área de la psicología, al contrario, se puede reforzar. Bueno, ese es mi modo de verlo. Por ejemplo, también ahorita me platicaba Alonso que incluso los resultados que puedes obtener tú aquí en el enneagrama al aplicar otro test dan, si no el mismo resultado muy parecido, haciéndolo un test bastante validable o con un buen nivel de validación. También es importante mencionar que las preguntas no son abiertas, pero a la vez caen en esencia a puntos específicos, no dando tanto pie a la ambigüedad o al que, puedo decir no. O sea, son preguntas que de alguna manera te permiten aterrizar, obtener una puntuación asertiva. Algo que a mí me llamaba mucho la atención es, por ejemplo, si yo conozco el libro y voy contestando el examen, yo me puedo ubicar, incluso yo puedo jugar con la manipulación de los números, ¿no? Así como que yo soy 4 pero quiero ser 8 y voy a poner aquí todos 8 checados, ¿no? Sí se presta, pero algo que me comentaba Alonso es que no era tan factible hacerlo porque luego se iba a notar que la prueba pues le estaba contestando a la persona, le estaba manipulando. Entonces se me hizo muy, 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 muy interesante este tema del enneagrama. Y pues no sé si quieras agregar algo más, platícanos algo más, a ti como experiencia, alguna experiencia en la cual el enneagrama te haya ayudado para poder colocar a una persona, no sé, ubicarla en un tipo de personalidad y poder decir, bueno, no me engancho con esta situación porque es probable que esta persona reaccione así y yo no me voy a enganchar. No sé si me explicó la pregunta. Pues mira que simplemente cuando ves este lenguaje numérico hacia las personas, te das cuenta para empezar de que no todos ven el mundo igual que tú. Y por ejemplo aquí al menos hay 9 formas de ver el mundo. Entonces ya sabes que tal vez no siempre tú tienes la razón desde ti, desde como tú eres, porque tendrías que saber que los demás tienen su punto de vista, tienen su modo de ver las cosas, de hacerlas, de reaccionar, de diseñarlas, de todo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sirvió mucho para, más que nada, tener un poco de empatía con la gente, de comprender que a lo mejor cuando yo estoy en cierta situación, pues yo la veo a mi modo, ¿no? Pero debo entender que los que están alrededor mío tienen su propio modo y eso sirve para tener mucha empatía, mucha tolerancia, aprendes a compartir y aprendes a saber que hay más que solo lo que tú tienes, ¿no? Y así ya no te cierras nada más a, así soy yo y ya, no. Siempre está uno abierto a aprender y pues de hecho el enneagrama te invita, ¿no? A no quedarte como yo soy este número y lo que abarca este número eso es, no. Te invita de hecho a que lo abarques todo, a que te salgas de ser, digamos, tú mismo en esa base y recorras todas las opciones que hay. Claro que siempre pues vamos a tener pues como nuestra cuna, ¿no? Nuestra base, esencia. Y esa pues ahí se queda nuestra esencia. Pero nos invita el enneagrama como a irnos explorando y a ir viendo que hay muchas más opciones, ¿no? Y pues lo de siempre, ¿no? Yo explico que el enneagrama es como una manera muy práctica. Son números que conocemos, ¿no? En esencia y que de alguna manera es una forma de tener nuestro trabajo interno como igual con los demás de una manera muy práctica, muy acomodada, que no necesito tal vez a veces memorizar tanta información, sino que
solo recuerdo la estructura y ya me voy. Ah, ok, este dato se movía para acá, y solo recordando pues la estructura del símbolo y qué es lo que ponía en cada número, y es lo que a mí me gusta, la practicidad que tiene. Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, espero y este video cubra y rebase las expectativas con respecto al tema. Creo que todos, como decía Alonso, es importante tener un trabajo propio, ser como nuestro propio terapeuta, claro, sin dejar de lado el trabajo de los psicólogos y de los terapeutas, pero sí es importante, ¿no? También el investigar y no quedarse nada más con, me dieron esto y me quedo y nomás hago esto, no, sino como dice Alonso, salirte de la caja, ¿qué más hay afuera, no? Entonces, bueno, pues por nuestra parte es todo, espero que haya sido de su agrado y pues ojalá y hagamos más videitos de estos. Sí, pues sí, es un tema muy extenso, de hecho me salen más datos que podría estar platicando, ¿no? Pero pues por lo pronto aquí se cubre lo que era necesario para el día de hoy. Y pues eso es todo, yo no más agregaría esa parte, ¿no? De que no descarto el eneagrama en cuanto a que muchos ven que no tienen como una base de dónde parte, por qué se acomoda así, cómo se les ocurrió, sino que si nos ponemos a investigar acerca de las matemáticas puramente, vamos a encontrar la estrecha relación de la aplicación psicológica en la personalidad con el comportamiento de cada uno de estos números, no siendo solo una cantidad, sino que cada uno, dependiendo de esa cantidad, tiende a tener también como una personalidad del número. Entonces, sí es lo que quería yo agregar. Y pues eso es todo de mi parte. Pues muchas gracias. Me encantó, me fascinó. Volvemos a sacar el libro porque ya debe de estar en la caja de herramienta de todo buen terapeuta en el mundo mundial. Así que, pues por nuestra parte es todo. Que estén muy bien. Y pues de antemano muchísimas gracias por vernos. Chao.